Muy bien, pues gracias Salvador por acompañarme esta mañana aquí para esta charla sobre liderazgo a la distancia y en modo COVID, pero muchas gracias allá desde tu casa en Monterrey. No, pues bienvenidos, gracias Rodolfo. A ver Salvador, ¿por qué hablar de liderazgo en este momento? ¿Por qué escogerlo a ese como el tema de esta última entrega en esta serie de videos que a lo largo de tu gestión has compartido con nosotros? Fíjate Rodolfo, después de yo creo que haber enviado a nuestra comunidad, yo creo que casi 100 mensajes en video a lo largo de 8 años, tenía que decidir cuál sería mi último mensaje a esta gran institución. Y hablar de liderazgo pues nos remite a la visión que nos dio durante estos años, formamos líderes, pero también la visión 2030, el liderazgo ocupa la mayor relevancia y quisiera reflexionar sobre este tema, también porque el liderazgo y emprendimiento van de la mano y son los diferenciadores que al seguirlos cultivando pues nos harán únicos, inclusive a nivel mundial. Formar líderes implica también ser congruentes y predicar con ese ejemplo. Y esto me lleva a la reflexión de este mensaje, porque el TEC tiene la gran oportunidad, incluso la responsabilidad de vivir y fomentar una cultura de liderazgo. Sin duda, y sé que este tema es uno que a ti te ha apasionado siempre a lo largo de tu carrera. Es más, estuviste en Davos, recuerdo que nos contabas, en el 2015, y ahí se concluyó que con este tema de los 10 grandes retos para la humanidad. Y curiosamente uno de ellos fue la escasez de líderes para enfrentar precisamente esos retos, ¿no? Pero entonces, en tu visión, cuando hablamos de ese liderazgo, ¿cómo deberíamos entenderlo? Fíjate, lo que pasa es que en la mayoría de las organizaciones no atraemos líderes porque lo que buscamos al final es mantener la estabilidad, el statu quo. Sin darnos cuenta, pues nos vamos llenando de seguidores y terminamos formando estos grupos homogéneos con muy poca diversidad de ideas y sobre todo de pensamientos. Y por el contrario, los líderes se incomodan, quieren innovar, piensan fuera de la caja, hacen las cosas de manera muy diferente, cambian las reglas del juego, cuestionan el statu quo para elevar esos límites, rompen paradigmas, buscan flexibilidad y agilidad y sobre todo, tú sabes, buscan libertad. Y un líder enfrenta los desafíos aun cuando la organización va muy bien, porque está inspirando y esa genera esas emociones positivas para llevarnos un destino que difícilmente iríamos sin él. Y aquí yo quiero hacer una distinción muy importante entre líder y jefe, porque primero los líderes son muy escasos y lo que predominan son los jefes con esa autoridad y las personas solemos interpretar que la autoridad es igual al liderazgo y para el líder la autoridad es una oportunidad de servir y para el jefe es un privilegio de mando. Bueno, pues es una forma muy diferente de verlo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo adaptarnos al cambio cuando que todo el tiempo estamos hablando de cambio? Mira, hay 2 reglas que tenemos que entender básicas del cambio. Primero, como dices, es inevitable y tenemos que entender que casi todo el mundo se resiste. Mira, para los seguidores, que son la mayoría, el cambio pues representa una amenaza. Y sin embargo, para el otro grupo, los líderes, es una oportunidad. Y estamos observando hoy muchas empresas en agonía y cuando intentan cambiar ya es demasiado tarde, porque cuando el ritmo de cambio del entorno es mayor que el ritmo de cambio interno, su final desgraciadamente está cerca. Los líderes son los que se anticipan a todo esto y están tomando esa iniciativa y aplican precisamente lo que los hace serlos. Ok, y entonces dime, en tu visión, ¿podrías definir algunas características o dimensiones que son propias de los líderes, las que los definen? Sí, hay varias, pero mira, para mí son 3 dimensiones que para mí los definen y son aquellas que no pueden delegar. La primera es anticiparse al futuro, siendo mucho más conscientes y activos también en lo que sucede en el entorno. La segunda es atraer, retener y desarrollar pues más líderes. Y tercero, ser guardián de la cultura. En resumen, lo que conocemos como la planeación a futuro, el talento y la cultura, y todo lo demás es delegable.
Oye, pero ¿y los valores? Porque yo sé que para ti los valores también ha sido algo muy importante y que has promovido durante toda tu gestión, pero ¿dónde encajan los valores en esto? Sí, mira, los valores y la cultura, pues es la misma pieza. Pero fíjate, analicemos a las empresas más valiosas del planeta. Y esos inversionistas le apuestan a ellas por sus intangibles. Todo aquello que no está en los estados financieros ni en sus balances. Su liderazgo, su talento, su agilidad para responder al mercado, su capacidad para innovar, cómo se reinventan todos los días buscando generar valor al cliente. Y en resumen, la cultura es lo que los hace diferenciarse y destacar. Y todos sabemos que lo que no medimos difícilmente lo vamos a poder mejorar. Y si sabemos que el predictor de mayor éxito en una organización son su talento, sus valores y su cultura, ¿por qué no medirlos y sobre todo tomar acciones siendo esto lo más importante para crear un valor? Oye, ¿y tú crees que se le da la importancia adecuada en las instituciones, en las organizaciones, a estos temas que estás hablando del valor? Mira, me parece que en muchas no, porque la gran mayoría de quienes dirigen las empresas o las organizaciones o las instituciones o los países no lo creen o no lo están viendo y tampoco saben cómo gestionar la cultura. Les parece que esta es una parte soft que no es tan importante y no alcanzan a darse cuenta de que la cultura es esa huella digital de su organización que la hace única y es así de simple y así de claro. Y aquí también radica una gran oportunidad que yo veo para el TEC, porque la mayoría de las universidades en el mundo son tradicionales y muy alejadas de estos conceptos en sus estilos de dirección, y el TEC está demostrando ser por mucho diferente. Pero ¿por qué les pasa eso? ¿Y de veras el TEC se está diferenciando? ¿Tú ves que se está diferenciando en esto? Muchísimo. Mira, las universidades de prestigio son muy aspiracionales. Les va muy bien y tienen muy pocos incentivos para cambiar. Y por eso conservan sus costumbres y sus hábitos. Y una cultura de innovación y emprendimiento, como tiene el TEC, requiere de un liderazgo que cuestione todo. Los roles y la autoridad, los valores, las normas, el lenguaje, inclusive la naturaleza del trabajo, la actitud ante el equivocarse y aprender de los errores, el uso de estos espacios físicos, los códigos de comportamiento, incluso la vestimenta, ponderar también temas muy difíciles como es el poder, el estatus, títulos de puestos y por supuesto lo que son los impulsores en muchas organizaciones, que es medir y las compensaciones. Y recuerda, esto solo es el principio. Tienen también que aprender a ser muy ágiles, flexibles y eficientes, confiables y algo que parece sencillo pero es muy difícil, ver al estudiante al centro de toda la toma de decisiones. Y yo lo sintetizaría en que el liderazgo más valioso en una institución formativa debe cuestionar todo, y esto es en pro de asegurar que estás cumpliendo con las expectativas de los estudiantes y de la sociedad. Y el TEC tiene muchísimo avance, y hoy con el liderazgo de David y con un equipo directivo de primera y con los cambios que la pandemia nos impone en todo el contexto de educación, están ante una oportunidad que yo creo que es maravillosa. Ahora, estás planteando unos retos muy importantes, ¿no? Para el TEC y para todas las organizaciones, pero además hay un tema que yo te he escuchado que dices que lo que pasa es que muchas son lentas, ¿no? Y tienen procesos muy burocráticos. Entonces, ¿qué hacer con esto? Mira, sin duda deben evitar fragmentarse y evitar lo que conocemos como organizaciones en silos. Deben de poder empoderar a la organización integrando todos esos procesos de valor. Y fíjense, todos los demás que apoyan a los procesos habilitadores, solo hay una meta: hacer procesos rápidos, ágiles y al menor costo posible. Y de nuevo, todo esto solo se logra con líderes que rompan paradigmas, que transformen a la gente ordinaria en gente extraordinaria, que empoderen y comprometan a la organización hacia una visión compartida, que les va a permitir a sus miembros esa trascendencia y esa realización que les da un significado al trabajo y sobre todo un propósito por el cual luchar y vivir.
Pues qué padre, la verdad nos dejas con un reto muy inspirador, muy interesante. Y ¿cómo te gustaría cerrar tu mensaje? ¿Qué ideas te gustaría en este tema que te apasiona, en tu último mensaje? ¿Con qué quisieras que se quedara la comunidad tech que te va a estar escuchando? Pues para cerrar, me gustaría tomar las palabras de Sir Ken Robinson, que estuvo en el TEC hace algunos años, y él nos decía, la educación no necesita ser reformada, necesita ser transformada. Y en ese sentido, para mí hay 3 ideas que me interesaría puntualizar. Primero, nuestro modelo educativo TEC 21 es la gran plataforma para desarrollar esas competencias y habilidades de liderazgo, de creatividad, innovación, resiliencia, esta comunicación oral y escrita y sobre todo de pensamiento crítico que permita a los futuros líderes dirigir sus sueños y sus vidas también. Y con él, pues nos vamos a anticipar a la realidad que ya nos está relevando esta pandemia y ofrecer a nuestros estudiantes una formación mucho más integral y anclada en los retos de la vida real para prepararlos como verdaderos líderes. En segundo lugar, vivimos esta crisis que exige redefinir el concepto de liderazgo al ser parte central de nuestro proceso de formación. Y es fundamental crear la cultura que atraiga y retenga líderes, porque van a ser ellos los que atraen a otros líderes y los que van contagiando la motivación por vivir y desarrollarse profesionalmente, encontrando un sentido trascendente en todo lo que hace. Y por último, yo quisiera cerrar felicitando a todos los colaboradores, donantes y amigos del TEC por la forma en la que hemos abordado la crisis COVID-19 y muy especialmente por los resultados de la última métrica de cómo vivimos nuestros valores en el TEC. Los resultados, Rodolfo, son extraordinarios. Avanzamos como nunca lo hubiéramos imaginado y esto solo tiene una explicación. Hemos creado esa cultura que busca un propósito de orden superior, que es transformar la vida de otros, y con ese principio nos volcamos desde el día 12 de marzo a enfrentar la crisis. Tú sabes que reconfiguramos la organización en grupos de trabajo y sin duda han sido nuestros valores los que nos están permitiendo enfrentar esta situación, la colaboración, la empatía, la integridad, la innovación y ese pensamiento de ciudadanía global.